Lo que muchos pronosticaban, pero nadie esperaba que iba a ocurrir tan rápido, al final pasó. Israel atacó a Irán. Esto ocurrió ayer, el viernes 13 de junio de 2025. Hoy vamos a hablar qué pasó, por qué pasó y cuáles son las posibles consecuencias. Como siempre, soy Volodya Krivenko. Empezamos. Bueno, primero tengo que mencionar que este evento es muy pronosticable y en el mismo tiempo muy inesperable. En el mismo tiempo todos sabían que esto puede pasar, pero nadie esperaba que ahora mismo va a pasar. De hecho, el jueves, hace 2 días, yo publiqué en mi Twitter un artículo sobre el posible conflicto entre Israel y Irán, sobre un posible conflicto directo, pero obviamente yo no esperaba que en la misma noche cuando yo publiqué este artículo todo va a empezar, digamos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué empezó? En la noche del 13 de junio de 2025, Israel lanzó operación, como lo llamaron, Amka Levi. De hecho, hay algunas alusiones a Torah, a Tanaj, pero al final no estamos hablando sobre religión en este canal, ¿cierto? Pero si les interesa, les recuerdo, pueden dejar un comentario y vamos a hablar un poco más sobre algún tema interesante para los suscriptores. Esta operación se trata de una serie de ataques aéreos contra la infraestructura militar y nuclear de Irán. Los ataques comenzaron con un asalto a los sistemas de defensa antiaérea y bases de cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. Cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica es como, de verdad podríamos considerar como una organización prácticamente terrorista, pero en el mismo tiempo esta organización terrorista tiene el poder, muchísimo poder en uno de los países. Es algo como Talibán al final. Entonces, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica es como un ejército adicional que tiene Irán. Esto es para entender un poco el contexto. La Fuerza Aérea Israelí atacó objetos claves, centros de enriquecimiento de urano en Natanz y Fondo, bases militares, aeródromos, puertos. En Natanz se destruyeron centrifugadoras subterráneas, en Fondo la infraestructura de enriquecimiento. Y, por ejemplo, para agregar un poco contexto, la central nuclear de Bushehr como instalación pacífica no fue tocada. Que es interesante, que por ejemplo, si Israel sabía que allá no tiene nada que ver con las bombas nucleares, no lo atacaban. No lo atacaban, pero si existe la posibilidad que esto es para tener bombas nucleares, sí lo atacan. Pero además a los ataques contra los objetos nucleares, Israel prácticamente descabezó Irán. ¿En qué sentido? Israel llevó a cabo una serie de ataques precisos eliminando a figuras claves del régimen iraní. Mohamed Bahredi, jefe del Estado Mayor. Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Revolución Islámica. Ali Shamkhani, asesor del líder supremo. Faridun Abbasi y Mohammad Mahdi Tahranchi. Perdón, a veces es difícil pronunciar estos apellidos, pero estos dos eran científicos nucleares. Amir Ali Nahizadeh, comandante de las Fuerzas Aéreas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Taherpur, comandante de aviación no tripulada. Y Daoud Shihian, comandante del Defensa Antiaérea del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Entonces, prácticamente eliminaron los jefes del ejército y las figuras claves como los científicos claves también. También incluso había información que Israel eliminó a Ali Khamenei, y esto es como el jefe real, digamos, de Irán, porque Irán tiene presidente, pero presidente es la figura
digamos que no tiene tanto poder como el líder de ayatolás. Pero sobre Jamenei parece que no, parece que era la información falsa, que Jamenei sigue vivo, pero por ejemplo muchos de sus asesores y también el líder del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica ya no están en nuestro mundo, ya se fueron a negociaciones urgentes con Hassan Nasrallah. También hay que mencionar que estos ataques se realizaron desde el aire y el mar, utilizando el espacio aéreo iraquí, lo que indica la coordinación entre Estados Unidos e Israel. De verdad, se utilizaron no solo aviones, obviamente, y no solo bombas, pero también drones. Incluso había una operación bastante parecida a la operación que hizo Ucrania contra Rusia hace poco. Y probablemente Israel y Ucrania están colaborando en algunas áreas. Puede ser, pero no tenemos pruebas, obviamente. Pero hay muchas cosas parecidas. Como por ejemplo cuando los ucranianos lanzaron los drones de los camiones que destruyeron los aviones rusos. Israel hizo en Irán algo más o menos parecido, pero en vez de aviones, ellos destruyeron los sistemas antiaéreos, la defensa aérea. Entonces, Irán se dejó sin la protección prácticamente. En el mismo tiempo, en Israel se ha declarado un estado de emergencia. ¿Por qué? Porque de verdad creen que Irán puede responder. Y vamos a hablar si va a responder o no, pero por ahora en Israel los espacios aéreos están cerrados. Se cancelaron eventos masivos y empezaron a convocar reservistas al ejército. También en la noche, el viernes 13 de junio, se lanzaron las sirenas, pero de verdad no por ataque de Irán, sino para que la gente se despertó y que la gente esté preparada para el ataque que puede empezar Irán. Pero de verdad no había ningún ataque, no había ninguna respuesta. Y quizás esto es obvio porque Israel primero eliminó las posibilidades de Irán para contraatacar y las posibilidades para defender su propio aire. Sus defensas antiaéreas y fuerza aérea están prácticamente destruidas. Y el liderazgo está en pánico. Entonces, sí se esperan ataques con misiles, pero la efectividad es bastante dudosa y no sabemos cuándo esto va a pasar y si va a pasar o no. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre por qué esto pasó, por qué pasó todo esto, por qué Israel decidió atacar a Irán, porque una cosa son los eventos y otra cosa la causa de estos eventos. Y además que Irán ha amenazado con destruir a Israel durante décadas, llamándolo tumor sionista. También existía la estrategia del anillo de fuego. Estábamos hablando sobre esto en uno de los vídeos en este canal. Probablemente ahora va a aparecer un link en su pantalla si quieren ver un poco más sobre la estrategia del anillo del fuego y cómo Israel destruyó este anillo del fuego. Pero era una estrategia de presionar, digamos, a Israel a través de grupos proxy como Hezbollah y Hamas y UTIs, etc. Pero el detonante clave fue un programa nuclear de Irán, porque según el Mossad, Irán estaba a un paso de crear una bomba nuclear. Todas las barreras técnicas ya fueron superadas, solo faltaba ensamblar el dispositivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Irán, imagínense la situación cuando Irán tiene una bomba nuclear. Esto no sería solo amenaza a Israel, esto sería la amenaza regional como mínimo, quizás la amenaza para todo el mundo. Ya, yo creo que ya es suficiente que tenemos Rusia que tiene bombas nucleares. No queremos que además Irán los tenga. Y sí, yo sé que, por ejemplo, también los tenga India y Pakistán, pero probablemente ellos van a usar esto solo uno contra otro y no contra otros países, aunque también es dudoso, o sea. Pero de verdad, tener un régimen más con la bomba nuclear ya es demasiado. Por esto, Irán no debería tener esta bomba. Y ellos también, en Irán, el régimen de Ayatollah
entiende perfectamente que existe el régimen de Corea del Norte que tiene bomba nuclear y nadie puede hacer nada. Y existía, por ejemplo, el régimen de Muammar Gaddafi en Libia. Todos sabemos dónde está Gaddafi, ya está en su tumba. Entonces, al final, por supuesto que Ayatollah prefiere ser como el régimen de Corea del Norte, no como de Libia o de Irak. Pero también quizás esto es la primera vez cuando Trump decidió cumplir su palabra. ¿En qué sentido? El 12 de abril de este año, Trump dijo que Irán tiene 60 días para llegar al acuerdo con Estados Unidos. Esto eran las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán. Irán se negó a detener el enriquecimiento de uranio y esto era como una línea roja, podríamos decir, para Estados Unidos y también para Irán, porque para Irán ellos decían que podemos hablar sobre muchas cosas, pero no vamos a detener el enriquecimiento de uranio. Y los Estados Unidos decían, sí, pueden hacer cualquier cosa, pero sin esto. ¿Qué significa? Significa si Irán puede o no puede tener la bomba nuclear, de verdad, con todo el resto, con, por ejemplo, las plantas nucleares, etc. Estados Unidos ya estaban de acuerdo. Pero después de 60 días no llegaron al acuerdo. 60 días pasaron exactamente este jueves. Entonces, el viernes, en la noche, entre jueves y viernes, 60 días ya habían pasado. Israel tenía, bueno, podríamos decir que tenía derecho a atacar a Irán. Por lo menos podrían recordar a Donald Trump su propia promesa y pedirle que él al final empiece a cumplir sus palabras, algo así. También podemos decir que Israel tiene la experiencia en los asuntos así, porque en 1981 destruyó el reactor de Saddam Hussein, en 2007 el reactor sirio, y entonces en este momento, como los países árabes y otros países lo condenaron en público, pero muchos dicen que en privado fueron bastante agradecidos, digamos que incluso, por ejemplo, otros países árabes agradecían a Israel sobre la destrucción de estas amenazas, porque imagínense a Saddam Hussein con la bomba nuclear, no sería nada bueno. O sea, miran, no estoy justificando ahora un ataque de Estados Unidos contra Irak, porque sabemos que había mucha información falsa allá, etcétera, pero en el mismo tiempo no creo que alguien está pro Hussein entre mis seguidores, por lo menos entre la gente que está viendo este video. Y esto eran lo que pasó y por qué pasó, pero de verdad ahora la pregunta es qué pasará, cuáles son las consecuencias de todo esto. Y de verdad existen varios posibles escenarios. Primero, antes de que hablar sobre escenarios, voy a decir una cosa bastante interesante que todos esperaban, que el viernes en la mañana Khamenei iba a declarar la guerra contra Israel, pero no pasó esto por alguna razón. Khamenei hablaba sobre sionistas, sobre un ataque contra, bueno, como siempre, contra las fábricas pacíficas que producen bombas nucleares, sobre a los pobres bebés embarazados que está matando Israel y todo esto más o menos, pero nada concreto, nada como una declaración de guerra ni nada. Entonces existen dos escenarios aquí, porque Israel ya dijo que, miren, ustedes pueden responder a nosotros, pueden lanzar los misiles, cohetes, pero su aire no está protegido. ¿Qué significa esto? Que podemos bombardear cualquier cosa. Y además, a bombardear las cosas nucleares, las cosas militares, vamos a empezar el bombardeo contra, por ejemplo, sus puertos, sus fábricas, etc. Y si nos dejan terminar nuestra tarea de eliminar la amenaza de Irán, no vamos a hacer nada. Entonces, el tono que, por ejemplo, Khamenei no declaró la guerra, etc., no podía, por ejemplo, no decir nada, pero tampoco era tan agresivo como esperábamos, era bastante agresivo, pero menos agresivo que esperábamos. Entonces, existen dos escenarios aquí. Primero, si Irán no responde militarmente, Israel completará la destrucción del programa nuclear sin atacar su infraestructura económica.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, existen refinerías de petróleo en la isla de Hark, la planta de gas en Kangán, y de verdad, si Israel quiere, por ejemplo, atacar Irán y dejarlo sin luz, Israel lo puede hacer. Lo puede hacer. Entonces, ¿existe la posibilidad que Irán no va a hacer nada contra Israel? De verdad, sí, existe. Esto es el primer escenario, pero es poco probable, porque esto significaría casi como humillación para el régimen de Ayatollah. Aquí tenemos el segundo escenario que yo llamaría la respuesta simbólica, el ataque simbólico, que Irán podría lanzar un ataque limitado como 200-250 misiles balísticos, buscando minimizar los daños posibles, como no destruir nada en Israel, simplemente que todos estos misiles llegan a algo en el desierto, etcétera. ¿Para qué? Para que de un lado mostrar que, miran, nosotros respondimos. Bueno, después, por supuesto, hay que declarar que Israel está como el régimen sionista otra vez, está mintiendo y que de verdad nosotros destruimos todos los aeropuertos, todos los puertos, como toda la infraestructura militar de Israel, todo. Pueden declarar esto sin hacer nada de verdad. Irán declararía en este caso una victoria, afirmando que destruyó todos los objetivos claves. Israel sigue destruyendo los solo como solo la parte que pertenece al programa nuclear de Irán. Y después Irán y Estados Unidos llegan a negociaciones otra vez. Esto es el segundo escenario. Entonces, primero y segundo, solo va a haber el ataque simbólico o no. Pero también existe el tercer escenario, que es la guerra de desgaste. Irán podría optar por una guerra prolongada, lanzando como 10-15 misiles diarios, similar a los ataques de Houthis, pero con mayor capacidad, porque sus misiles son mejores y además tienen mucho más misiles que Houthis. Israel respondería con ataques a instalaciones militares y nucleares iraníes. Y de verdad, aquí sí, aquí el escenario también es bastante malo para Irán. ¿En qué sentido? Porque sin defensas antiaéreas, Irán sufriría pérdidas significativas, mientras Israel cuenta con sistemas de defensa robustos. Pero imagínense, si ustedes, por ejemplo, viven en Israel y cada noche Irán empieza como manda los misiles y se entiende que, o sea, no van a llegar a tu casa probablemente, pero de todos modos existe la posibilidad que van. Entonces tienes que levantarte, tienes que ir a, digamos, esconderte en un refugio antibombardeo, etcétera. Entonces al final esto sería bastante difícil para la gente que vive en Israel. Entonces esto se llama la guerra de desgaste. La cosa es que si Irán lo puede hacer o no, porque obviamente Israel va a encontrar de dónde llegan los misiles y cohetes y va a destruir estas instalaciones, y Irán ahora no cuenta con sistemas antiaéreos como ya mencioné. Entonces llegamos al escenario, al último escenario, escenario 4, escalada total. Si Irán ataca bases estadounidenses y lanza un ataque masivo contra Israel, esto podría desencadenar la intervención directa de Estados Unidos. Con sus capacidades militares superiores, esto sería catastrófico para Irán, posiblemente llevando al colapso de su régimen. Yo no sé, de verdad, si me preguntan qué es lo más probable, yo por ahora no diría. No lo diría, vamos a esperar, vamos a ver cómo continúa este conflicto. Pero estos son más o menos posibles escenarios. También hay que decir una cosa importante, que cuando nosotros decimos que Israel destruyó los objetos nucleares, algunas personas de esto, etcétera, bueno, sí, esto está destruido, pero el conocimiento cómo hacer todo esto está en Irán. Entonces, de verdad, no podemos decir que la amenaza ya no existe. La amenaza sigue existiendo. Irán todavía puede llegar a tener una bomba nuclear. La única posibilidad para Israel para eliminar esta amenaza es eliminar el régimen de Irán.
Hay una cosa, hay una buena noticia aquí. La gente de Irán no apoya el régimen de Ayatollah, el régimen de la Revolución Islámica. De hecho, yo conozco bastante gente de Irán. Yo conozco bastante personas de allá. Yo no conozco ninguno que esté de acuerdo con su gobierno. Allá está la dictadura teocrática, que es aún peor. De verdad, yo creo que no existe la posibilidad que, por ejemplo, las fuerzas estadounidenses entren al país y empieza la situación como cuando Rusia entró a Ucrania, porque en Ucrania la gente apoya a su gobierno, la apoya a su país, pero en Irán probablemente la gente de verdad va a ver a los estadounidenses como los salvadores y libertadores. La cosa es que por esto, obviamente, el ejército estadounidense, si nosotros vamos por el cuarto escenario, y también, incluso si hablamos sobre Israel, no deberían permitirse, ni estadounidenses ni los israelíes, no deberían permitirse tener víctimas civiles. Obviamente que alguien va a morir, sí, pero tienen que hacer todo lo posible para que no muera la gente civil. Incluso habían fotos donde atacaron a uno de los burócratas del gobierno, algo así, no me acuerdo quién exactamente, pero atacaron a su departamento y su departamento está completamente destruido, como todo negro. Pero incluso sus vecinos, bueno, probablemente también, no sé, algo se rompió en sus casas, pero sus departamentos están bien. Así hay que hacer. No hay que permitirse tener así llamado daño colateral. No, esto no debería existir. ¿Por qué? Mientras esto no pasa, es muy probable que la gente en Irán va a apoyar a estos ataques contra su gobierno dictatorial. Y obviamente que Israel está solucionando sus propios problemas, como por ejemplo estaba solucionando su propio problema con Hezbollah, pero mejoró bastante la vida de la gente en Líbano, que también hablamos en uno de los previos vídeos. Ahora puede solucionar su problema con Irán, el régimen de Irán, y mejorar la vida de la gente de Irán. Y de hecho era muy interesante que hoy mismo estaba leyendo un chat y un chico de Irán en este chat, donde hay mucha gente de muchos países, dijo, sí, ojalá que Israel ahora va a atacar más a Ayatollah y al final nosotros vamos a ser libres, que Israel nos libera. Y después otro chico de Israel ya dijo, mira, ¿por qué otra vez nosotros? Primero nosotros tuvimos que hacer algo por Líbano, ahora tenemos que hacer para ustedes. ¿Por qué siempre Israel tiene que hacer todo? Y el tercer chico lo dijo, bueno, el pueblo elegido, ¿sabes? Entonces parece que así es, y vamos a ver cómo continúa este conflicto. Ojalá que esto va a ser el fin del régimen de Ayatollah en Irán. No sé si Israel tiene, obviamente Israel no tiene exactamente este objetivo, pero yo creo que esto es la única posibilidad de tener la paz en la región. Es necesario acabar con el régimen de Irán. Por lo menos mi opinión es así. Si no estás de acuerdo conmigo, por favor, deja el comentario. Y también si estás de acuerdo, también deja el comentario y dime que todo está bien, quizás tienes algo que agregar. No olvides de suscribirte a este canal, dar un like si ya has suscrito, pero los comentarios es lo más importante. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Chao.